¿Qué es Unconvention? Unconvention es una convención de música independiente, no convencional como lo dice su nombre, que nace en la ciudad de Manchester. Dentro de Manchester, Unconvention provided a space for people at the grassroots, independent level to get together, share ideas, and at the heart of it all was music rather than money or the commercial side. Una factoría de música en donde vamos a estar generando un disco en tiempo real, en 3 días, 72 horas. Para poder realizar este compilado, se seleccionaron bandas en concurso que puedan estar representando la cultura argentina a nivel federal. Diego Esquisi. Tenemos a Laura Ross. Un gesto que revelara que equivocada yo estaba. Pablo Dacal. No estás solo. Los tangueros del Cuarteto La Púa con Black Rodríguez Méndez. Un bandoneón. Se presentaron Mal Llevados. Los demás no existen. Ay Mama. Hay que ser un poco tonto. Alter Tango. Humo, nube negra, densa en el turbión. Paola Bernal. Solo es verdad. Lucio Mantel. Estoy mirando el punto de fuga. Seba Ibarra. Niño Paraná, niño Paraná, te se va una hoja que se va. Montamos directamente un estudio de grabación súper profesional con Andrés Mayo y AES, la Sociedad de Ingenieros de Audio. La complejidad de este trabajo es que el músico tiene que mostrar arriba del escenario todo lo que toca. No va a haber regrabación, no va a haber edición y pulido como generalmente se hace en los discos, sino que esto va a ser una interpretación fiel a lo que fue el escenario. Hay que sintonizar en la misma frecuencia, incluso con el técnico, ¿verdad? Creo que dejamos lo mejor de nosotros ahí en la grabación y bueno, no vemos la hora además de ver qué nos trae todo esto. La experiencia de grabar obviamente es muy positiva, tiene como los factores más tensionantes de la actuación en vivo y los más tensionantes de la grabación. Yo no tengo ningún registro en vivo serio, digamos, en un disco y está bueno que exista esta oportunidad, ¿no? La experiencia fue particular, interesante, extraña, linda. Fue como son las sesiones y más así con la presión de que ni siquiera uno está en la intimidad de un estudio, sino que ese estudio es medio como un espectáculo también. La energía de las bandas en vivo siempre es más linda. Venir de viaje y prepararse con toda la banda para eso es algo que te hace crecer. Hubo algo que me pareció bien interesante el evento, realmente no lo había vivido y fue la manera como se diseñó la carátula del disco. Tenemos que hacer diseño para bandas, ¿no? Hoy vamos a trabajar para bandas. Entonces se nos ocurrió que lo mejor era armar una banda de diseñadores. Se pasaban entre ellos mismos las diferentes gráficas que hacían y luego escanearon eso y de ahí sacaron 6 carátulas. Y nos pusimos a improvisar básicamente lo que sería como un jam de dibujo que dio resultado a toda la gráfica caótica que quedó aplicada. ¿Por qué no te vas hasta que el café? Estas cajas son cajas de luz para trabajar la animación en su manera clásica o la más artesanal. Si estamos trabajando para bandas hay que tocar. El concepto de colaboración a ese nivel micro creo que es un hit, la verdad que si algo es innovador de este evento, para mí es justo el diseño de la carátula del disco. El miedo no existe. Para poder difundir lo que estaba ocurriendo constantemente en la sala, los chicos de Amplifica se tiraron una estación digital. Que arrancamos el jueves muy temprano, lo primero que hicimos fue armar todo para la transmisión en vivo del evento, de las conferencias y de las bandas que estaban grabando, así como también de la gente de masterización y de
y de mezcla preparando las grabaciones, de los chicos de Trimarchi haciendo tanto el documental. Lo que nosotros hicimos fue grabar a las bandas mientras estaban tocando, hacerles unas entrevistas ni bien se bajaban del escenario, editarlas y 1 hora más tarde ya estaban en la web para que la pueda ver todo el mundo. Paralelamente a eso, estuvimos editando un documental sobre todo el Unconvention, que es el que están viendo ustedes ahora. No, es lo único que quería decir. Aparte, la oportunidad que tuvimos fue de participar de una de las conferencias que fue sobre cómo hacer que las bandas puedan promocionar lo que hacen sin gastar un peso. Esa fue la consigna. Estuvimos junto a todos los invitados internacionales, a Andrew Daber, a Martín Giraldo, a Vijay Nair, se me escapan ya los nombres porque fueron muchos. It's not about getting a record deal that's worth £250,000. It's really about how do you build a long-term career out of music and the creative industries. Ya que solo se empiece a hablar de la crisis en la industria de la música, es un paso porque implica empezar a operar soluciones y opciones para que no se caiga. Si yo tengo una banda, lo subo, no sé, a Taringa y lo terminan bajando de Taringa, pero todo ese camino es ilegal, digamos. Entonces, un poco la charla de recién, el debate sobre cómo hacemos para que esas prácticas que creemos legítimas, que nos sirven a los músicos, sean aparte legales, ¿no? Realmente las disqueras son las que están en crisis, la industria musical creo que está mejor que nunca. Y algo que he encontrado yo en estas personas y en Unconvention es que está el valor cultural por encima del valor del negocio. Creo que la música nos ayuda a sentirnos libres y a entender los cambios que está viviendo nuestra sociedad. Mi nombre es Martín Giraldo, vengo de Colombia y soy un ingeniero social, o más bien un activista social, donde utilizo la tecnología, la música y las expresiones creativas para incitar a que más personas se expresen y colaboren y participen de toda esta creación de una nueva sociedad en el siglo XXI. Different people's passions across South America to make a music event like this happen. Creo que Unconvention es un grupo de soñadores que estamos todos locos en querer realizar esto porque lo hacemos con mucha pasión. Ver los ojos de las personas cuando están en las charlas y hablan con los invitados, se les ve el interés de seguir adelante y de empujar hacia adelante una escena musical independiente. Nosotros queremos que los músicos puedan vivir de la música. Tenemos que participar como músicos, como productores, como salas, como gobierno, como instituciones. Es un espacio que tenemos que llenar todos. Lo que sentí ahí era creación en estado puro, dinámica efervescente y bueno, es esto, producción cultural a pleno. Es el lugar donde uno puede encontrar algo, una palabra, una idea que termina siendo el germen de algo mucho más grande. La ilusión de encontrar, diría yo, luz al final del camino, de que sí se puede vivir de algo que le sale a uno del corazón, me emociona en cantidades.